Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y hoy tengo el grandísimo gusto y placer de tener aquí conmigo a Ana González Navarro del equipo de Letrea. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, pues nada, muy contenta. Gracias por la invitación, que me hace mucha ilusión estar aquí contigo. Os voy a presentar a Ana, vamos a hablar con ella de un tema que también me interesa mucho en lo personal, porque es un tema que se aplica a mi hijo y que creo que va a tener mucho interés para muchísimas personas, porque además también digamos que es un tema muy amplio, ¿vale? Entonces, es todo el tema del trastorno específico del lenguaje, trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno de procesamiento del lenguaje, que son diferentes nomenclaturas que se utilizan en diferentes países para hablar de dificultades, desafíos en el desarrollo del lenguaje, obviamente según la norma, ¿vale? Y esto vamos a hablarlo con Ana bien, pero os voy a presentar a Ana rápidamente. Ella es socia fundadora del equipo de Letrea, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es psicóloga sanitaria, psicóloga educativa y tiene un máster en valoración de discapacidades. Lleva muchísimo tiempo trabajando con el equipo de Letrea, que es un centro especializado en autismo, desde donde apoya pues, a personas, a niños con TEA y a sus familias. Y además ahora ella está trabajando muy intensamente en la organización de una conferencia, de un congreso del que nos va a hablar al final de esta charla, pero obviamente compagina su trabajo con la participación en muchísimas actividades formativas, en asociaciones de padres, en otros congresos y conferencias, así que también en posgrados y en cursos de expertos. Así que, de nuevo, Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, te quiero preguntar precisamente qué es el trastorno específico del lenguaje y cómo se diferencia de otros trastornos del lenguaje como la afasia, que sería la falta de habla, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿a qué nos referimos con el TEL, el trastorno específico del lenguaje? Pues el trastorno específico del lenguaje es una dificultad que afecta a la capacidad que tiene una persona para adquirir su lengua materna. En principio es un diagnóstico que se da por exclusión. Esto quiere decir que se da cuando no existe una dificultad neurológica, una discapacidad intelectual, un trastorno emocional o un problema auditivo que justifique la dificultad para aprender el lenguaje. Esta parte es muy importante porque diríamos que de alguna manera es un diagnóstico al que llegamos por descarte, ¿no? Cuando hemos visto que no están afectadas determinadas cosas, pues es cuando podemos hablar de un trastorno específico del lenguaje. Durante mucho tiempo, como bien dices, se usó la etiqueta de trastorno específico del lenguaje, pero hoy en día esa etiqueta está dando paso a nuevas nomenclaturas porque de alguna manera se ha visto que el trastorno específico del lenguaje no es tan específico como se pensaba. Entonces diríamos que un niño o una niña que está teniendo dificultad para adquirir su lengua materna inevitablemente va a tener dificultades en otras cosas. Va a tener dificultad en la autorregulación emocional porque muchas de las cosas que nos decimos para tranquilizarnos están sustentadas en el lenguaje. Va a tener dificultades con la planificación, va a tener dificultades con el control del tiempo y por lo tanto va a tener dificultad de manera generalizada en el funcionamiento ejecutivo, por ejemplo. Entonces, ya no diríamos tanto un trastorno específico del lenguaje, sino un trastorno del desarrollo del lenguaje o una dificultad para adquirir una lengua materna. Y se diferencia, por ejemplo, de la afasia, porque la afasia generalmente es derivada de un accidente, por ejemplo, cerebrovascular que afecta al lenguaje, pero como pérdida. Es decir, las personas que tienen una afasia generalmente es una afasia adquirida, de tal manera que diríamos que la persona ha llegado a desarrollar lenguaje, pero por un motivo determinado, pues lo ha perdido.
¿no? Lo puede perder a nivel expresivo, lo puede perder a nivel receptivo, en función de que sea una afasia de Broca o de Wernicke, pero en cualquier caso diríamos que es una pérdida de un lenguaje previamente adquirido. Y en el TEL, pues ese lenguaje cuesta mucho adquirirlo. Y esto que es muy, muy interesante porque, claro, entonces el TEL o el trastorno del desarrollo del lenguaje realmente se diagnostica, se ve, se trata, se apoya en la infancia, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de niños, estamos hablando del desarrollo en niños, en personas muy pequeñas, ¿no? Mientras que la fase, en muchos casos, como acabas de decir tú, sería para, en principio, para todas las edades, hasta para las edades más ancianas, pero el trastorno específico, el trastorno de desarrollo del lenguaje, realmente es niños, ¿no? Sí, claro, los primeros indicadores de alarma, por así decirlo, se ven desde muy temprana edad y efectivamente afecta a niños. Lo que pasa es que tiene una presentación diferente a lo largo del ciclo vital. Entonces diríamos que las dificultades o particularidades que se observan en los niños más pequeños, pues muchas veces no son las que se observan en los adolescentes o en los adultos, ¿no? Muchas veces el trastorno del lenguaje acaba derivando en dificultades de aprendizaje que son más sutiles y más difíciles de diagnosticar y a pesar de todo, pues sigue estando el TEL ahí. Entonces diríamos que tiene una presentación que va variando a lo largo del desarrollo, pero sí que se detecta sobre todo pues durante los primeros años, que es cuando más da la cara, ¿no? Ujú. Cuando las dificultades son más marcadas. Vale, y ahora quiero que nos hables un poquito de las señales tempranas, pero antes de pasar a eso, te quería hacer esta pregunta. ¿Se puede decir que el TEL es más frecuente en niños, personas autistas? ¿Qué relación existe entre ambas condiciones, ambos diagnósticos? Pues es muy buena pregunta y es una pregunta muy interesante porque, bueno, el manual de diagnóstico que se utiliza un poco es la DSM y también la CIE. Hasta hace muy poquito, dentro del diagnóstico de TEA, estaba incluido un retraso o alteración en el lenguaje. En la última actualización de la DSM, lo que se ha venido un poco a consolidar es la idea de una dificultad en la comunicación social, mientras que el lenguaje, pues, podría estar afectado o no. De tal forma que diríamos que en las personas con TEA, sobre todo lo que se ve afectada es la comunicación social. Esto lo que quiere decir es que las personas con TEA, sobre todo, tienen dificultad en el uso del lenguaje cuando tiene un carácter social. Por ejemplo, tienen dificultad algunos de ellos pues para iniciar y mantener conversaciones o tienen dificultad con los turnos de conversación, pero puede, por ejemplo, no tener tantas dificultades si están escribiendo un email, una carta. Es decir, que el trastorno de la comunicación social afecta a la interacción entre dos personas. Y esta es la dificultad más importante que se ve en el TEA, mientras que en el TEL la dificultad no tiene tanto que ver con la comunicación social, sino que tiene más que ver con el desarrollo del lenguaje. Y esto es muy interesante y como comentaba al principio, me afecta personalmente porque mi hijo tiene un diagnóstico de TEA, TEL y TDAH. Pero el diagnóstico de TEL no se lo dieron hasta 3 años o 4 después de tener el diagnóstico de TEA y fue en Ujú. Estados Unidos. Su diagnóstico original de autismo lo recibió en el Reino Unido y digamos que bajo un paradigma, creo que no actualizado, a pesar de que era el 2014, pues estábamos justo, acaba de actualizarse el Sí. DSM, desde ese paradigma no actualizado de, bueno, esta parte de que no se comunica muy bien de manera oral, de manera hablada, es parte del autismo. Mientras que ahora, como acabas de comentar, nos hemos movido hacia un paradigma o más bien un entendimiento de la condición de autismo como que uno de los requisitos es la dificultad en la comunicación social, pero no necesariamente la dificultad en la comunicación hablada. Entonces, hay personas autistas que pueden tener desafíos para hablar y hay personas autistas que no los tienen y que tampoco han tenido retrasos. En el caso de mi hijo, él habla, él conversa ahora con 14 años, pero sigue teniendo este diagnóstico y por lo tanto él además que es bilingüe, bueno, no es bilingüe, ese es el problema, que digamos en su caso siempre se le habló en castellano por mi parte, pero su padre es británico y entonces él siempre ha vivido en países de habla inglesa y él solamente habla inglés.
Entonces, aunque está aprendiendo español, pero el español, o sea, los idiomas, adquirir idiomas le cuesta muchísimo. Entonces, ya hemos también Claro. ajustado nuestras expectativas con respecto a esa agenda, en concreto nuestra familiar, de que fuese bilingüe. Que no quiere decir que no sea posible que él hable español mejor de lo que lo hace ahora, pero siempre con digamos, este ajuste, esta comprensión de que para él la adquisición del lenguaje es difícil y es aparte de su condición de persona autista. Entonces, muy interesante y muy importante ¿no? esta aclaración. Claro, y de hecho, pues por ejemplo, ahora que te oigo hablar, pues pienso en una persona que vi en evaluación hace unos días que tiene un lenguaje exquisito en el sentido de que tiene un lenguaje pues gramaticalmente perfecto, un vocabulario muy erudito y sin embargo pues tiene un gran problema de intención comunicativa y entonces generalmente evita hablar, ¿no? Entonces, estas particularidades pues se ven sobre todo en TEA. ¿No? Esa dificultad con la intención comunicativa, que va más allá de si tienes lenguaje o no. Exacto. Y lo que os puedo decir es que en mi hijo, en muchos casos y en muchas situaciones en las que socialmente él está cómodo, es al contrario. Él tiene absolutamente cero problemas con la intención comunicativa. De hecho, le encanta hablar y le encanta, es una Ujú. persona muy extrovertida y con sus intereses, por supuesto, como los tenemos todos, pero que él le gusta hablar de sus intereses y sin embargo lo que le pasa es que a veces se traba. No solamente a nivel de que, o sea, no tiene tartamudeo, sino a nivel de que le cuesta expresarse y como madre yo siempre tengo la intuición, ¿no? De que yo sé que él en su cabeza tiene todo, como todo un discurso en el sentido de toda una necesidad de expresar y sin embargo luego a nivel hablado muchas veces no es tan fluido como yo sé que le gustaría y que puede en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces esa fluctuación también incluso en la fluidez o sea que un poco por poner el contrapunto, ¿no? El contraejemplo a lo que nos acabas de Sí, decir sí. para que la gente tenga claro que son dos diagnósticos y dos, digamos, perfiles que en muchos casos se solapan, pero no siempre tienen por qué solaparse y son distintos, son diferentes. Así que cuéntanos, Ana, qué señales tempranas podrían indicar que un niño, que una niña está teniendo dificultades con el desarrollo, el procesamiento, el desarrollo y la expresión hablada del lenguaje. Pues esta pregunta también me parece muy interesante. En principio, lo que tenemos son como hitos del desarrollo, ¿no? Que son como hitos que normalmente los niños con un desarrollo tradicional van adquiriendo en unos momentos particulares. Entonces, diríamos que un bebé que con 18 meses no tenga palabras o tenga muy poquitas palabras es un indicador de alerta. También sería un indicador de alerta un niño que con 2 años tiene poquitas combinaciones de dos palabras, del tipo de quiero pan o dame agua, por ejemplo. Eso sería otro indicador. Es otro indicador, por ejemplo, estos niños que tienen una lengua de trapo que fuera de casa no les entendemos, ¿no? Que en casa su padre y su madre sí que han hecho un poco el oído a él, pero fuera de ese entorno resulta muy complicado entenderles. O, por ejemplo, son indicadores de alarma cuando los niños son un poquito más mayores, pues las dificultades con la competencia narrativa. Hay muchos niños que con 4 o 5 años tienen mucha dificultad para contarte lo que han hecho, que confunden los tiempos verbales o que omiten palabras importantes dentro de una oración, ¿no? A lo mejor te dicen el sujeto, pues yo agua y omiten el verbo. Pues todas estas particularidades deberían darnos la voz de alarma. También hay indicadores conductuales que diríamos, ¿no? Por ejemplo, muchos niños y niñas pequeños pues tienen dificultades de autorregulación y problemas de frustración porque se sienten mal porque no les comprendemos. Hay niños y niñas que también tienen problemas de conducta porque no entienden ellos lo que les estamos pidiendo, ¿no? Algunos niños y niñas lo que tienen es dificultades para seguir indicaciones sencillas. A lo mejor les decimos instrucciones sin apoyarlas en el contexto y de pronto pues no lo entienden tan bien. A lo mejor si su padre y su madre les dicen, pues coge el abrigo que nos vamos a la calle, pues en esa situación de todos cogiendo el abrigo sí que son capaces de hacerlo, pero fuera de esa situación, si decimos la palabra abrigo, quizás no son capaces de descubrir de qué se trata. Entonces diríamos que tenemos como diferentes indicaciones que tienen que ver pues con cómo la persona se expresa y también con cómo entiende el lenguaje, ¿no? Tanto la vertiente expresiva como la vertiente receptiva.
Sí, y eso también es muy, muy interesante e importante para muchísimas personas que nos escuchen y que no sepan nada de cómo se desarrolla el lenguaje, porque de nuevo, cuando uno no tiene problemas de desarrollo del lenguaje, pues es como por osmosis, ¿no? Simplemente uno crece y aprende lo que escucha y empieza a expresarse así. Em, pero esta parte, esta distinción entre receptivo y expresivo es también creo que muy, muy, muy importante. Y también entender un poco el uso del lenguaje, ¿no? Es una petición, es una respuesta, es un comentario, ¿no? Porque esos digamos que serían como una manera más, tal vez, no sé cuál es la manera concreta o correcta de decirlo, pero como la parte más social del lenguaje, es decir, ¿para qué estás utilizando el lenguaje, ¿no? Porque hay niños que tal vez no tienen tanto problema para realizar peticiones y sin embargo les cuesta hacer comentarios, sobre todo cuando son comentarios no pedidos, ¿no? Porque de nuevo no corresponden a la respuesta a una petición. Entonces, danos unos breves apuntes sobre la diferencia entre receptivo y expresivo y luego si es interesante o importante también entender el diferente uso del lenguaje que se está haciendo en el día a día. Pues diríamos que la vertiente expresiva es lo que la persona dice, ¿no? Así de un modo como muy simplificado es cómo la persona se comunica, cómo habla. La vertiente receptiva tiene que ver con cómo la persona comprende. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las dificultades receptivas normalmente las observamos peor, porque ver cómo la persona se comunica, cómo habla, es más sencillo que ver cómo entiende, ¿no? Y de hecho muchas veces lo que ocurre es que las dificultades receptivas pasan desapercibidas, pues por esto que hablábamos antes de que hay algunas personas con TEL que de pronto pues se desenvuelven un poco apoyándose en el contexto, fijándose en lo que hacen los demás, pero no necesariamente ellos mismos están entendiendo, ¿no? Igual imitan, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia sería un poco eso. Lo que nos dicen las investigaciones es que cuando se afecta la vertiente expresiva y receptiva, el pronóstico es peor. Y esto se entiende bien porque al final nuestra escuela es muy oralista, ¿no? Es como que la transmisión de información generalmente se hace hablando, ¿no? Los profesores explican mucho hablando. Si tenemos dificultades para comprender, pues es muy fácil que de pronto perdamos el hilo, que no sepamos qué hacer, etcétera, etcétera. Esa sería como la diferencia entre una y otra. Mm, y fíjate que aquí el papel que juegan las familias es, bueno, y también los docentes, ¿no? Sobre todo los docentes tal vez de educación preescolar, ¿no? Porque no, muchas veces estamos hablando de niños muy pequeños. Juegan un papel fundamental en la detección de un posible problema con respecto al desarrollo del lenguaje. Claro. Y aquí es donde este apunte que nos acabas de hacer también me parece muy interesante el hecho de que nos fijamos mucho en la expresión, que el niño hable, que el niño sea capaz de pedir lo que necesita, lo que quiere. Pero, ¿y qué pasa con la parte receptiva? Es verdad que muchas veces eso tal vez se puede demostrar visiblemente más a través de comportamientos. Entonces, Claro. entonces ahí es donde también el papel de las familias es tan importante de entender si este niño se desregula mucho o tiene crisis en momentos particulares en los que se están haciendo toda una serie de peticiones, plantearnos no tanto este niño tiene un comportamiento tal que me molesta, sino por qué está teniendo este niño este comportamiento. Y si entendemos todo comportamiento como una forma de comunicación, en ese caso la comunicación sería no entiendo, ¿no? Efectivamente, sí, sí. De hecho, pues uno de los indicadores conductuales o de regulación emocional es uno de los indicadores importantes de TEL, ¿no? Que pues de pronto niños que son muy irritables, que están muy enfadados y lo que hay de base es que no son capaces de comunicarse o de entender su entorno, ¿no? En ese sentido, pues las familias es verdad que tienen un papel muy importante porque muchas veces los padres y las madres son los primeros en detectar que algo no está funcionando bien con su hijo o su hija. De hecho, a veces lo que ocurre es que comparan con el desarrollo de hermanos mayores, ¿no? Y dicen, "Oh, pues es que aquí algo no está yendo bien porque con el otro, la otra no fue de esta manera". Y pues
también las familias tenemos como un sexto sentido que yo creo que cuando algo no va muy bien con tu hijo, también sin ser especialista, como que te das cuenta porque vas con tu hijo, tu hija al parque y ves que los otros pues se relacionan de otra manera. No sé, como que al final existe como un sexto sentido. Es verdad que hay que escuchar a las familias porque muchas veces saben que algo no va bien, aunque no sepan ponerle una etiqueta. Exacto. Y os puedo comentar que en nuestro caso, precisamente como estábamos educando a nuestro hijo bilingüe es niño, varón, se oía muchísimo el típico comentario de, bueno, ya hablará, es que se está retrasando porque es bilingüe. Entonces, de nuevo, muchas veces tener en Sí, cuenta que, sí. que el entorno puede querer ayudar, pero a veces eso no ayuda, porque realmente sabemos si hay algo, que, como acabas de decir tú, Ana, intuimos que algo no está del todo bien o que algo por lo menos amerita ser estudiado un poquito más a fondo, ¿no? Ser analizado, ser, digamos, evaluado por un profesional. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se diagnostica el TEL, qué tipo de evaluaciones o de pruebas se utilizan. Mira, en este sentido me parece también muy interesante lo que estás diciendo porque diríamos que en general es mejor un falso positivo que un falso negativo. Esto lo que quiere decir es que pues a veces, por ejemplo, puede ocurrir que un niño que a priori parecía que iba a tener un trastorno del desarrollo del lenguaje acaba teniendo un retraso en el desarrollo del lenguaje y hace como una pues recuperación, ¿no? Como que de pronto se equipara pues bueno, es mejor que que nos hayamos excedido por precavidos y que haya recibido mucha estimulación que de pronto que haya recibido poca y que eso afecte a su desarrollo posterior. Entonces diríamos eso, que mejor un falso positivo que un falso negativo. Y luego en relación con el diagnóstico, pues hay algunas cosas que son muy importantes. Comentábamos antes, por ejemplo, la diferencia entre TEA y TEL, pues diríamos que los niños que tienen un trastorno del lenguaje muchas veces cuando son pequeños tienen muchísimos gestos compensatorios, que es un indicador muy importante, ¿no? Los niños que tienen un trastorno del lenguaje muchas veces que se buscan la vida para comunicar y de pronto gesticulan un montón, hacen un montón de onomatopeyas, hablan como con la cara, con las manos. Es como una forma de querer contarte lo que no pueden decirte con palabras. Entonces, por un lado, tendríamos como ese indicador. También es muy importante, pues, el indicador de la competencia mentalista, ¿no? Que es diferente las personas con TEA y las personas con TEL. Luego diríamos que es muy importante la historia de desarrollo, pues estábamos diciendo que los niños, niñas con TEL tienen un desarrollo particular del lenguaje, pues vamos a analizar cómo ha sido ese desarrollo, también si existen antecedentes familiares, porque se sabe que hay carga genética, ¿no? De que hay una historia familiar a veces de, pues no sé, personas que son hablantes tardíos o que han tenido también un trastorno del lenguaje o que han tenido dificultades con el acceso a la lectoescritura, etcétera, etcétera. Existen muchas pruebas estandarizadas que hoy en día nos permiten también evaluar el lenguaje, pues un poco como de manera más formal, ¿no? Pruebas que a lo mejor tienen diferentes componentes del lenguaje, que evalúan como diferentes secciones del lenguaje y nos permiten comparar cómo es el funcionamiento de una persona en concreto con su grupo normativo de edad. Entonces, lo que diríamos es que el TEL se diagnostica cuando hay 1,5 de desviaciones en relación con la normalidad. Esto quiere decir que si tenemos esa desviación, ¿no? Esas puntuaciones que están por debajo de lo que sería esperable a esa edad, es cuando podemos empezar a dar un diagnóstico de TEL. Y aquí es donde realmente la comparación sí que ayuda, ¿no? Es lo que, justo lo que acabamos de decir. Sí que hay un valor, no solamente a nivel, obviamente, de diagnóstico clínico, sino también a nivel de esa intuición de los padres, ¿no? De darse cuenta de que hay diferencias. ¿Y cómo nos damos cuenta de que hay diferencias? Cuando comparamos. Yo en mi trabajo de apoyo a las madres a menudo digo, no compares, no compares, pero creo que de nuevo es importante en este tema porque es un tema que de alguna manera es muy nebuloso para muchísimas familias, ¿no? Cuando no somos expertos en autismo ni en desarrollo del lenguaje, pues todo el tema del desarrollo del lenguaje no solamente parece un mundo, sino que nos parece un mundo muy nebuloso porque de nuevo es un mecanismo invisible para la mayoría de nosotros
que hemos tenido un desarrollo del lenguaje neurotípico o normotípico, pues es un mecanismo invisible, no se ve, no vemos el engranaje, simplemente vemos el resultado. Entonces, creo que es muy importante también insistir que para las familias sí que es importante comparar con respecto al desarrollo del lenguaje. Comparar con el entorno, Sí, comparar con otros niños de la misma edad, pero de nuevo, no desde el agravio comparativo, sino precisamente sí. para elucidar, sacar información sobre cuáles pueden ser los desafíos y, por supuesto, llevarlo a un profesional que nos ayude a establecer también esto, porque me imagino, y eso también te lo quería preguntar, Ana, que a través de todo el proceso de diagnóstico de TEL, eso mismo sirve también, o debería de servir, para luego poder enfocar apoyos, sobre todo a nivel de la educación, ¿no? A nivel de la lectoescritura y de la comprensión lectora y, por supuesto, de todo lo demás en el colegio, ¿no? Entonces, cuéntanos si a ti te parece claro, me vas a decir que sí, claro, pero cómo y de qué manera un informe bien planteado, bien escrito, bien detallado, que diagnostique TEL, también sirve precisamente para buscar y conseguir las adecuaciones necesarias, sobre todo en la escuela. Claro, es que diríamos que la mera etiqueta diagnóstica en realidad no nos informa de las necesidades de apoyo educativo que tiene una persona en particular. Tenemos que hacer una evaluación más exhaustiva que nos permita conocer bien, pues por un lado, cuál es su capacidad intelectual, cuál es su capacidad cognitiva, los diferentes componentes del lenguaje que hablábamos antes. Evidentemente, una persona, los niños y las niñas cuando aprenden a leer y tienen un desarrollo tradicional, ya tienen un stock de vocabulario amplísimo antes de enfrentarse con la lectoescritura. Esto no ocurre lo mismo en TEL. Entonces es como que no tienen el background que necesitarían para de pronto pues tirar de todo ese conocimiento semántico, ¿no? Y aprender así a leer y a escribir. En consecuencia, pues evidentemente un niño que tenga TEL va a tener dificultades de aprendizaje y es muy importante que nuestra evaluación pues nos ayude un poco a conocer qué fortalezas y qué debilidades tiene cada persona en particular para, pues por un lado, intervenir de un modo más ajustado y también para apoyarnos en los puntos fuertes, ¿no? Que se le da bien, a lo mejor tiene una fortaleza en lo visual, pues también para apoyarnos en esa parte. Exacto, porque de nuevo muchas veces se pone todo el foco en mejorar las habilidades del niño o de la niña, pero sin tener suficiente información sobre también cuáles son sus fortalezas, caemos o podemos caer en el peligro de que, primero, no tenemos en cuenta el entorno y este entorno tampoco necesariamente a lo mejor juega un rol para apoyar a la comunicación y al contrario puede a veces dificultarla. De nuevo, obviamente con las mejores intenciones, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, danos algún ejemplo concreto sobre cómo entender mejor este perfil comunicativo y este perfil también de desafíos, pero no solamente de desafíos, sino también de fortalezas, hace que el entorno familiar y también educativo pueda jugar un papel más positivo, ¿no? Porque de nuevo, en la comunicación siempre hay dos, o hay Claro. muchos, ¿no? Pero hay que decir que no solamente es la persona que tiene el problema comunicativo o los desafíos de desarrollo del lenguaje, sino que también es el entorno. Cuéntanos cómo el entorno puede apoyar y o dificultar sin querer. Claro, pues en principio, como comentabas antes, ¿no? El hecho de que el lenguaje no sea tan fácil de ver, pues hace que muchas veces nos cueste mucho ajustarnos, pero lo ideal sería que nos pudiéramos ajustar a la capacidad expresiva y receptiva de cada persona que tuviéramos delante y de tal manera que, pues, por ejemplo, cuando nos dirigiéramos a una persona que tiene dificultades receptivas, pues que usemos oraciones más cortas, con un vocabulario inicial, ¿no? Un vocabulario más asequible. Intentemos dar las indicaciones de una en una, si es que hay dificultades con la memoria de trabajo, en lugar de decirlo todo seguido, pues que intentemos segmentar para que la persona lo recuerde y lo pueda hacer mejor. También es muy importante que nos apoyemos mucho en apoyos visuales, ¿no? Estamos diciendo que la dificultad va en el lenguaje, pues quizás el material visual está ahí permanente, es más fácil de abstraer y por lo tanto, pues
todo eso podría ayudar mucho. Hay una serie de estrategias que son como relativamente sencillas de aplicar tanto en casa como en el colegio, por ejemplo, en el entorno educativo, y emplearlas pues va a hacer que la persona con TEL se desenvuelva mejor, que se sienta mejor, pues va a disminuir también los problemas de autoestima, ¿no? que pueden tener cuando son mayores. Y fíjate que es importante que aquí también has dicho, has mencionado un tema concreto, que es todo el tema de la velocidad de procesamiento, ¿no? Y de la, no sé si has dicho velocidad de procesamiento Memoria o de trabajo, sí. y memoria, ¿no? Memoria, también retención, ¿no? Y de nuevo, estos son temas que conozco un poquitito a través de mi hijo, ¿no? Del perfil de mi hijo. Pero de nuevo, muchas veces, como no conocemos bien el engranaje y está tan invisibilizado en el sentido de que no es necesariamente visible, a no ser que seamos expertos en este tema, muchas veces pensamos, si tiene muy buen vocabulario, pues entonces pues yo también puedo utilizar palabras complejas y puedo decirle un porrón de frases de golpe. Pero no entendemos que, de nuevo, no solamente es el vocabulario, ¿no? Creo que muchas veces los padres, sobre todo, nos fijamos mucho en el vocabulario que tiene y que sabemos que tiene porque sabemos que entiende las palabras sueltas. Pero de nuevo, las palabras nunca vienen, casi nunca vienen sueltas, sobre todo en una conversación hablada. Vienen Mm. acompañadas de muchísimas otras palabras y esto exige una descodificación y una recodificación cuando tú quieres contestar. Entonces, todo esto es un proceso, ¿no? Entonces, de nuevo, entender que no es solo el vocabulario, que no es solo la velocidad de habla, que hay muchos aspectos que van por detrás, que tienen un impacto y que sin que tengamos que ser expertas en estos temas, sí merece la pena investigar un poquitito más y de nuevo entender y hacer preguntas tal vez al profesional que nos ha dado ese informe sobre ciertos conceptos para nosotros poder entender que sí que exige un cambio también de paradigma desde nuestro punto de vista, ¿no? Como familiares, el Mm. hablar menos, el hablar con palabras más claras, más sencillas. Lo que has dicho es segmentar, me parece súper importante, no dar cuatro indicaciones al mismo tiempo, sino dar una y luego otra y luego otra y luego otra, utilizar apoyos visuales, ¿no? Son cosas que creo que muchas veces se entienden desde la perspectiva de las familias que tienen autismo también, los hijos, Mm. pero que creo que es importante también decir a las claras que esto también es necesario para niños que no son autistas, pero tienen TEL. De Y, hecho, ¿no? la Cuéntanos, memoria, cuéntanos. Pues te iba a comentar solo un inciso que las pruebas de memoria de trabajo diferencian TEL también como las pruebas de lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando se han hecho baterías donde se ha comparado la memoria de trabajo en niños con TEL y niños con un desarrollo tradicional, se ha visto que clasifican también a los niños con TEL como las mismas pruebas de lenguaje. Es decir, que todos los niños que tienen un trastorno del lenguaje tienen dificultades en la memoria de trabajo. Entonces, todos van a tener dificultades para seguir indicaciones cuando las damos todas de golpe, ¿no? Que si las damos poquito a poco, a lo mejor sí que son capaces de hacerlo bien, pero si lo contamos todo seguido, pues les va a costar mucho más. Exacto. Y de nuevo, el que tu hijo entienda todas las palabras, o sea, si hacemos cuatro frases para darles cuatro indicaciones diferentes, y Mm. tú sabes que tu hijo entiende todas esas palabras, eso no computa a que sea capaz de entender y de realizar esas peticiones en el orden en que se lo has pedido. O sea, hay una diferencia es como, ¿no? Es como un Lego, o sea, tú tienes las piezas, pero luego Claro. hay que asemblarlas y no siempre nuestros hijos tienen la capacidad de hacerlo de la manera en la que nosotros esperamos y en los tiempos en los que nosotros esperamos. Entonces, entonces sí, entender cosas como la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, son cosas que parecen muy técnicas, pero al final imagino que constantemente utilizáis la metáfora del ordenador, ¿no? Y básicamente de cómo funciona un ordenador. Nuestra mente es como un ordenador. Entonces, puedes tener un ordenador muy potente, pero si la velocidad de procesamiento no está muy buena, porque en este momento hay muchísimos programas abiertos, pues eso tiene un impacto, ¿no? Claro.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Esa es una buena metáfora para comprenderlo. En la línea de lo que estás comentando, pues yo puedo entender la palabra el perro persigue y gato y es diferente la frase el perro persigue al gato que el gato persigue al perro. Y con las mismas palabras he hecho dos frases que significan cosas completamente distintas. Entonces, pues sí, o sea, conocer el vocabulario no significa que puedas comprender el mensaje que estás recibiendo, lo que te están diciendo. Hace falta más. Hace falta contexto también, hace falta, sí, sí, o sea, es que Sí. la comunicación humana no son solo palabras, es sobre todo contexto y es sobre todo interacción, porque de nuevo, el lenguaje se utiliza para muchas cosas diferentes, ¿no? Claro, tiene muchos fines sociales, digamos, de interacción, me refiero. Entonces, em, pero creo que, de nuevo, también me gustaría dejar este mensaje de solo porque sea un tel y no un tel más tea, Ujú. significa que no podemos utilizar muchos de los abordajes, de los apoyos que utilizamos en TEA, como los apoyos visuales, como la segmentación de pasos. O sea que, de nuevo, no caer en no querer utilizar estas cosas porque esas cosas son para autistas. No, ¿no? O sea, lo digo de una manera muy burda, pero creo que es importante decirlo en las clases para las familias que estén en esta situación de tener hijos que no tengan un diagnóstico de autismo, pero sí tengan un diagnóstico de TEL y pueden igualmente utilizar estas herramientas. Sí, sí, claramente. Y además es que son fundamentales. O sea, que en realidad son las estrategias que tenemos. ¿No? De hecho, muchas veces cuando los niños son más pequeños y tienen también dificultades a nivel receptivo, pues el diagnóstico diferencial entre TEL y TEA en muchas ocasiones es muy difícil y muchas veces es incluso evolutivo. O sea, que hay niños que empiezan con un diagnóstico X y acaban con un diagnóstico Y. Pero la cuestión es que comparten muchas estrategias. Totalmente. Y de nuevo, las estrategias se utilizan porque funcionan, no porque no porque vayan unidas a un diagnóstico. O sea, que decir, el Ya. diagnóstico no es el camino, el diagnóstico es un indicador del camino. Y por el camino nos vamos encontrando muchísimas herramientas que sirven para este camino, pero también sirven para este y también sirven para aquel. Entonces, no son exclusivas de un solo diagnóstico y, por tanto de un solo camino, ¿no? De un solo perfil. Sí, Em, claramente. Cuéntanos para ir cerrando ya, Ana, qué mensaje te gustaría dejarle a quienes están acompañando a una persona, a un niño con TEL, ya sea como profesional, pero ya sea como o familiar o ya sea como docente, porque de nuevo creo que aquí hay como tres, no sé si sería el mismo mensaje o sería tres mensajes diferentes, ¿no? Pero estas serían como las tres categorías de personas que están pasando muchísimo tiempo con estos niños que tienen esta diferencia de desarrollo. Cuéntanos qué les dirías a cada uno de esos grupos. Bueno, a las familias yo creo que es muy importante que se formen, ¿no? Que también creo que es muy importante el asociacionismo. Nosotros a veces vemos en diagnóstico familias que nunca han visto a otra familia que tenga un hijo con un trastorno del lenguaje. Y eso hace que les resulte muy difícil comprender qué le pasa a su hijo, por qué a su hijo. Entonces, creo que el asociacionismo funciona muy bien, te ayuda a conseguir más recursos, te ayuda pues a defender nuevas leyes. Por ejemplo, eso está pasando ahora aquí en España, ¿no? Que gracias pues a las asociaciones se intenta pues que haya una respuesta educativa más ajustada, mejor. Entonces, para las familias yo creo eso, que conozcan a otras familias, que se formen, que tengan paciencia y para los profesionales, pues yo creo que al final hay muchas estrategias que son de fácil aplicación, que tienen un gran impacto en la vida de las personas, ¿no? Pues hablábamos antes de los apoyos visuales, otras cosas llevan más tiempo, pero creo que hay una serie de estrategias que si las ponemos en marcha, pues también va a hacer que la vida de esos niños, niñas y adolescentes pues mejore. Creo que también es muy importante que el resto de las familias pues se sensibilice, ¿no? Yo creo que al llegar a la adolescencia muchas personas con TEL tienen problemas de baja autoestima, problemas emocionales, hay muchísima incidencia de depresión y ansiedad precisamente por no encajar, por no encontrar un grupo de iguales.
pues yo creo que los demás, ¿no? Las demás familias también pueden apoyar en eso. Entonces, yo creo que bueno, que si todos intentamos un poco hacer en la medida en la que podamos, pues al final va a ser una sociedad más inclusiva y más fácil para las personas con TEL. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora en estos últimos minutos que tiene que ver con, digamos, ya sé que prognosis no es la palabra adecuada, pero una persona que tiene TEL nunca deja de tener TEL o sí, o ¿cómo se ve esto como en la edad adulta? Brevemente. Bueno, diríamos que existen como diferentes perfiles de desarrollo, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo las investigaciones es que hay personas con TEL que finalmente su TEL acaba como un poquito derivando en dificultades de aprendizaje. em, Sigue permaneciendo el trastorno del lenguaje, solo que no es observable para alguien que no sea experto, ¿no? Entonces diríamos que a lo mejor son personas que se comunican con frases gramaticalmente más sencillas o con un vocabulario más sencillo. Hay algunas personas que mantienen las dificultades de comprensión, las dificultades receptivas, pero en algunos entornos, por ejemplo, en entornos ruidosos. Hay muchos chicos que dicen, jo, es que cuando estoy en una discoteca o hay mucho ruido de fondo, de pronto ya no entiendo, pero es como esa situación particular. Entonces, en muchos casos deriva así, en otros casos pues es más permanente la dificultad y diríamos que la evolución es pues eso, un poco peor en el sentido de que persisten más retos a todos los niveles. Ujú, de acuerdo, esto también me parece que, de nuevo, es importante de cara, bueno, muchas veces desde el punto de vista de las familias, ese miedo al futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, bueno, pues de nuevo entender que esto, como todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, es un proceso, es un proceso y nadie a priori puede tampoco decirte, pues tu hijo no va a poder conversar de esta manera o sí, o esto hay que verlo y hay que, por supuesto, poner los apoyos y utilizar las estrategias que necesiten en ese momento, ¿no? Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. No, Eh, gracias a ti. Cuéntanos dónde podemos seguirte la pista, seguir tu trabajo, danos algunos datos de contacto que dejaré en las notas del episodio y también me gustaría que nos contases un poquito más sobre el Congreso sobre Autismo y Familias que se va a celebrar en Madrid ya, en junio, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, en relación con las cosas que hacemos, pues Deletrea da muchísima formación. Estamos muy vinculados a Telma, que es la asociación de aquí, de la Comunidad de Madrid. Bueno, hacemos como mucha formación en relación con TEL y yo creo que a través de la página de Instagram de Deletrea, a través de la mía, que es un regalo azul, pues se pueden seguir también en LinkedIn un poco las cosas y las formaciones que vamos impartiendo. Perfecto. Y el congreso, pues es el 13 y 14 de junio. Es un congreso para familias profesionales y personas autistas que hemos programado con mucho cariño. Esperemos que nos salga bien porque hemos asumido como retos muy importantes en relación con cómo queremos organizarlo y demás. Y nada, estamos muy ilusionados, la verdad que preparándolo todo porque ya falta muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Y de hecho me hacía muchísima ilusión poder grabar esto y sacarlo la semana que viene, que va a ser creo que el día 2 o 2 sí, el día 2 de junio va a salir este episodio, para que Fenomenal. las familias que lo escuchen así en esos primeros días, que sepan que esto está pasando, que es en Madrid, obviamente es presencial y que, bueno, tenéis un cartel de digamos, de personas que van a presentar, de participantes, de ponentes, muy, muy, muy impresionante. Así que os deseo lo mejor, muchísimo éxito y sobre todo muchísimo éxito no solamente durante el evento, sino también después, ¿no? Porque al final este tipo de eventos yo pienso que son como una piedrita que tiramos en un estanque y luego las ondas expansivas, bueno, pues siguen llegando hacia afuera incluso tiempo después, ¿no? No, Así pues que nada. muchísimas gracias. Solo decirte que se puede seguir también online. O sea, Ah, que es perfecto. presencial y online, por si alguien quiere apuntarse online. De hecho, las plazas presenciales ahora están prácticamente llenas o llenas y entonces la única modalidad que queda abierta es la modalidad online.
Vale, perfecto. También pondré esta información en las notas del episodio, en Vale, la web del Congreso. Me imagino que a través de la web del Congreso la sí, gente puede enterarse de cómo asistir virtualmente para todas las personas, por supuesto, que no puedan asistir presencialmente porque ya no queden entradas o porque no les venga bien esos días o simplemente porque no estén sí. en España o no puedan desplazarse. Así que genial. Dejaremos también la información en las notas Muchas del episodio. gracias. Gracias a ti, Ana, gracias a todas las personas que nos habéis escuchado hasta ahora y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta Muchas luego. gracias, Magui. Chao. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en maguimoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.